Y bueno, cracks, estamos aquí listos para comentar, por supuesto, lo de siempre, información relacionada con el Real Madrid, aquí con la camisa de estos superhéroes que un amigo me dijo hace poco que era una camisa poco seria, pero a mí me gusta muchísimo y lo siento, es que me encanta y además que creo que va muy de la mano con lo que vamos a hablar el día de hoy, porque creo que el Real Madrid va a necesitar unos superhéroes para poder sacar esto adelante, teniendo en cuenta que ha sido sancionado Nacho. Pero créanme que este partido de sanción contra el Mallorca es de las cosas que menos me preocupa, tengo que decirlo. Ya les voy a explicar el por qué les estoy diciendo esto. Y por supuesto vamos a hablar de unos centrales que supuestamente el Real Madrid tiene en el radar. Así que lo de siempre les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video. Y sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, vamos a repasar varias cosas bien interesantes que me han parecido a mí más que chévere. Quiero empezar hablando de Etcheverry, que es un nuevo fichaje para el Manchester City. Y que bueno, básicamente se dice por allí que es una de las principales joyas que tiene la selección argentina del fútbol. Pues parece que este chico va a terminar recalando en la entidad que ahora mismo está siendo dirigida por Josep María Guardiola. Y es curioso porque se ha hablado mucho de Guardiola muchas veces sobre muchas cosas. Y una de las cosas que se ha hablado de Pep es que nunca ha tenido ese problema de que, bueno, se me lesionó un futbolista y pues me quedo así para siempre o tengo que tirar la temporada adelante con lo que sea, porque siempre están ahí colocándole muchísimo dinero. Está el caso del Palanca Fútbol Club. Está el caso también de su último club, que fue el Bayern de Múnich, y ahora el Manchester City, que creo que es el que más le ha cumplido los caprichos al técnico catalán. Es bastante curioso porque me parece increíble saber cómo están muchos equipos en cuanto a temas y problemas para fichar y todas esas cosas, y estamos viendo cómo Guardiola sigue monopolizando todo el tema de los fichajes. Me parece realmente absurdo. Yo no le voy a quitar ningún mérito a Guardiola. Creo que si algo tiene Pep es que sus equipos van y terminan sacando adelante las cosas, sobre todo en el aspecto del juego, eso que tanto le divierte a mucha gente y que a mí la verdad es que me da exactamente igual. Y yo creo que eso es un mérito que jamás vamos a poder quitarle a Pep, pero sí me gustaría verlo, por ejemplo, haciendo una gesta como por ejemplo la que hizo Mourinho con el Porto, la que hizo Mourinho con el mismísimo Real Madrid, que veíamos que el Barça estaba en un nivel aparentemente superior al del Real Madrid y termina Mourinho sacándole aquella liga gloriosa que todos recordaremos. Pero es curioso que siempre Pep Guardiola llega a estos equipos y lo único que hace es a punta de talonario llevarlos hasta puntos álgidos en cuanto a éxitos deportivos. Entonces, para tenerlo en cuenta, solamente quería comentar eso por encimita, porque este hombre sigue fichando y de verdad yo no sé este hombre cuándo se va a detener en ese aspecto. Quiero que hablemos ahora de lo que pasó con Nacho. Sabemos lo que pasó con Nacho. Finalmente competición le ha colocado un partido de sanción en el que por supuesto será baja ante el Mallorca. Sí va a estar, que si no me equivoco, el partido contra el Mallorca será el próximo 3 de enero. También se habla que bueno, Nacho sí va a poder por supuesto estar en el partido de Copa, que si no estoy mal se juega el día 5. Obviamente, claro está, en el partido de Copa, porque obviamente es un solo partido de sanción. Y también si fueran dos, creo que la Copa no le afecta, creo que solamente sería en Liga, no estoy muy informado en esa parte. Lo cierto es que Nacho sí va a poder estar en ese partido y bueno, ya se está hablando que el central para ese partido va a ser Aurelian Tchouaméni. La verdad es que me extraña realmente bien poco porque ya Tchouaméni estaba ahí, pese a que viene de lesión. Además también se habla de que Eduardo Camavinga es muy probable que pueda jugar el siguiente partido contra el Mallorca, va a poder estar disponible también, así que bueno, podría estar Camavinga en el pivote, aunque Kroos también está dando un buen nivel. Saben que a mí no me convence del todo que sea pivote Toni Kroos, pero bueno, creo que Ancelotti ha encontrado ahí un equilibrio. Yo creo que cuando los partidos no son de alta exigencia, Kroos puede, ¿cómo se dice?, resolver bastante bien en esa posición. Otra de las cosas que quiero analizar con ustedes es lo que está sucediendo con Nacho y que yo creo que es lo que catapulta absolutamente todo, sobre todo las ganas que nosotros tenemos de que el Real Madrid fiche algún central, que por cierto ya vamos a hablar de
algo que se está rondeando por ahí y unos posibles candidatos para el Real Madrid fichar un central. ¿A qué voy con todo esto? A mí me preocupa realmente bien poco la sanción porque creo que es un solo partido. Creo que el Real Madrid tiene con Tchouaméni o con cualquier otra, puede subir incluso un canterano para que juegue de central, pero como les decía, creo que puede resolver perfectamente este partido sin Nacho. Pero lo que me preocupa realmente es que ya lo vimos con Portu, lo vimos recientemente con esto también. Y no solamente eso, hemos visto que Nacho ha dejado de ser ese central con capacidad de resolver muchas cosas, no lo sé. Lo que está dejando una sensación es que Nacho no parece estar en las mejores condiciones posibles para ser el actual central del Real Madrid, que creo que es lo peor del caso, porque les digo, me preocupa absolutamente nada el partido contra el Mallorca. Creo que si se empata o se pierde no va a ser porque Tchouaméni sea central, pero me preocupa el tema este de que si no van a encontrar, como ya lo hemos escuchado, creo que Ancelotti, si no encuentran un fichaje ideal para hacerlo ahorita en el mercado invernal, no se va a fichar ningún central. Entonces esto quiere decir que si obviamente Álava no va a volver lo que resta de temporada, que si Militao se retrasa, que si tiene una recaída, Dios no lo quiera, vamos a tener que terminar la temporada con Tchouaméni, con Nacho y con Rudiger. Es cierto que Rudiger hace que cualquier persona que juegue con él al lado, es más que me pongo a jugar con Rudiger de central y seguramente me va a hacer ver mucho mejor. Pero creo que me preocupa bastante eso, porque repito, no me preocupa la sanción de un partido, me preocupa las malas sensaciones que está dejando Nacho y creo que es el punto que debe atacar el Real Madrid. Ojalá que esta sanción les haga abrir un poco los ojos. Quiero que hablemos un poco de los tres centrales que supuestamente están en el radar del Real Madrid, porque como les decía y comentaba Ancelotti, si no encuentran algo exclusivamente bueno, es muy probable que no acaben fichando a nadie y no me extrañaría. Creo que el Real Madrid nos ha acostumbrado a dejarnos esperando en muchas situaciones, sobre todo hablando últimamente en el aspecto este de la delantera, pero los tres nombres son estos. Antonio Silva juega en el Benfica, tiene 20 años, mide 1,87 y es derecho. El otro nombre que se escucha por ahí es el de Gonzalo Inacio, tiene 22 años, Benfica, Sporting Club de Portugal. 1,85 m, este es zurdo y el último sería Lenny Yoro, o Yoro, no sé cómo se pronuncia este, que juega en el Lille, tiene 18 años, mide 1,90 y es diestro. Si se fijan bien, todos tienen un patrón, son jóvenes y con una proyección aparentemente interesante. De todos estos tres nombres que les he dado, lo que según se ha podido conocer es que el que más gusta es Antonio Silva, que juega en el Benfica, tiene una estatura bastante interesante y además que lo que he estado leyendo, tiene unas condiciones, unas cualidades que le pueden hacer un gran central de cara al futuro. Sabemos que bueno, el Real Madrid tiene tanteando el mercado y sobre todo con piezas jóvenes muchísimo tiempo. Yo también pienso que es una apuesta arriesgada. Repito, el hecho de arrancar con Nacho, con Rudiger y con Tchouaméni lo que resta de temporada, y también creo que es un poco arriesgado hacerlo con un central de esto que no sabemos todavía. Es como que el Barça ahorita está todo ilusionado con el tema este de Vitor Roque, creo que sería exactamente lo mismo. Es una apuesta muy arriesgada, aunque creo que algo es mejor que nada. Y por supuesto, si lo sacamos desde una perspectiva un poco más interesante, el hecho de traer un central joven y con unas expectativas ahí altas, yo creo que le puede servir a Nacho para ver si levanta un poquito el nivel, por lo menos mientras se reincorpora Militao. Pero también teniendo en cuenta que la mayoría de estos chicos vienen a comerse el mundo, ojalá sea una persona con un hambre voraz, creo que puede ser un fichaje más que interesante. Lo cierto es que yo creo que el Real Madrid tiene que mover el mercado, sea como sea ahorita en el mes de enero, por unas cuestiones necesarias, porque ya como dijimos con la delantera, no es solamente porque le hace falta un jugador de nivel ahí, sino tan sencillo como decir que en cuanto a números estamos bajitos. Es que estamos hablando de que en la convocatoria del Mallorca, que seguramente la conoceremos el día 2 de enero, vamos a ir con un solo central, seguramente subirán alguno de la cantera, pero central de la primera plantilla es Antonio Rudiger. Y lo dramático es que decíamos que era una de las zonas fuertes del Real Madrid, con tres centrales, dos centrales seguramente élite como Rudiger y Militao, un central como Álava que cuando está bien puede ser un gran central, y bueno, lo de Nacho, que es siempre el buen comodín que teníamos ahí. Yo creo que ha salido un poco mal el tema de los centrales, obviamente esto no es culpa del club, creo que se gestionó bastante bien la plantilla en esa zona al principio de temporada. Pero también creo que, bueno, si las adversidades se presentan, uno tiene que saber resolver todas estas situaciones. No sé qué opinan ustedes. Si alguno de ustedes conoce estos nombres que les acabo de mencionar, los tiene vistos, me gustaría que me lo hicieran saber en los comentarios. Nada, esperemos que se resuelvan todos estos temas. Lo de siempre, gracias por acompañarme, like, suscripción. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.